Pablo Miguel Abreu en el Montículo de Cuba. Una de las principales cartas de triunfo de la selección cubana. Soy Andy Vargas, narrador del equipo insignia del béisbol cubano Industriales. El equipo que aman u odian. Un equipo que llena los estadios. La gente lo ve ganar o lo quiere ver perder. Ahora, ¿por qué hago este breve paréntesis o esta reseña inicial? Porque estamos hablando de uno de los grandes del béisbol cubano. Uno de los grandes zurdos, en mi opinión, junto a Jorge Valdés, Tati, Changa Mederos, José Modesto Arcur y Pablo Miguel Abreu Casaña. Están marcados entre las leyendas del béisbol cubano, un zurdo increíble. Desde muy joven se destacó en los equipos juveniles de la capital y del país. Es campeón nacional 2 veces. Fue utilizado en los juegos difíciles, en los juegos decisivos, dentro y fuera de Cuba. Era el lanzador destinado a picharle a los fuertes equipos norteamericanos en los Juegos Panamericanos de 1987, en la Copa Intercontinental de 1987, en el Campeonato Mundial de 1989. Pablo Miguel Abreu era dueño de una curva excepcional por encima del hombro, que sumado a su recta que llegó a alcanzar las 93 millas, era prácticamente imbatible. Los equipos orientales, los equipos de Serranos y de Santiago de Cuba, muy fuertes de la época, llamados La Planadora, donde se encontraban Orestes Quindelán, Antonio Pacheco, Fausto Álvarez, Gabriel Pierre, de los bateadores más fuertes del país, se veían fácilmente dominados por Pablo Miguel Abreu. Yo no quiero discutir de pelota, no quiero discutir. Oye, estás discutiendo todos los días en el estadio. Discreción, suavecito, hablando suave. Comencé a jugar béisbol desde muy chiquito. Yo vivía muy cerca de la Quinta Avenida, que era una calle muy famosa en Cuba, cerca del Monte Barreto. Ahí comencé a jugar béisbol y en la esquina, por frente a mi casa, que teníamos una cuadra esquina, que es un juego que se juega en Cuba con la pelota de goma, que ahí comencé de niño jugando con los que eran mayores que yo. Lo primero que hizo él fue jugar primera base. Y después yo lo empecé a trabajar en el pitching y jugaba pitch y jugaba primera base. Yo desde que lo vi, siempre le vi que él tenía una grande perspectiva, unas grandes condiciones. Lo que pasa era que había que pulirlo, porque era un niño, no sabía ni coger. Porque él en sí la pelota a él no le gustaba mucho, no le interesaba mucho la pelota, no era el muchacho de la calle, de la pelota, ¿tú me entiendes? No estaba eso. Fíjate que se hace la prueba en fútbol, en pelota. Fueron los entrenadores a hacer la prueba de la captación de atletas para la pre-Eid. Y el primero que se apareció fue un entrenador de fútbol, Juan y Elvira, fueron 2, y ahí me captaron para ser el portero oficial del equipo era yo. Y ahí, haciendo la prueba, los terrenos de fútbol en Cuba están dentro de los campos de pelota. Y me recuerdo que estando en la portería cayó una pelota al lado mío y me viré y la lancé, y los entrenadores de béisbol que estaban allá vieron como el brazo que tenía y ahí rápidamente fueron a hablar con el Vila. Le dijeron que yo no podía ser el portero del equipo ese, que tenía que ser pelotero. Y ahí cuando hicieron la reunión de la captación de los atletas, estaban apareciendo listas en la de fútbol y en la de pelota. Y mi padre se decidió porque fuera jugador de pelota. Y ahí empezó toda mi carrera en la pre-Eid de Granma, hasta que pasé para el Fajardo, que ahí me gradué de profesor de cultura física. El tiro va a segunda y out en segunda. Buen tiro de Miranda para poner out. De playa para estar en la pre-Eid de Granma. Ahí comenzamos con Avilla, Valdivia,
Serafín, Miguel Ángel Reyes, Juan Quintana. Y esos eran los entrenadores y muchos amigos míos ahora, que si te los menciono todos, no estamos aquí, estamos por lo menos por hora. Pero que en ese equipo había jugadores muy buenos. Y ahí empezamos a entrenar, pero yo era la primera base de ese equipo. Ya en la escuela no tenía problemas, pero estando en primera base sí, como que bateaba bien, tenía buen brazo, pero que el catcher, que era Ricardo Miranda, no podía cogerme la bola. Y yo le tiraba de primera base muy duro, y ahí estando Juan Quintana viéndome, le digo a Cabilla, ¿por qué no cambiamos a Pablo y lo metemos a lanzador? Yo sé que batea bien, pero mejor lo metemos a lanzador, que vamos a lograr un buen lanzador. Y ahí fue mis primeros pasos, cuando tenía 12 años que empecé a lanzar. Con Guanábana, me acuerdo que la primera bola que la tiré fue Julián Antonio Mella y la tiré por arriba de la grada. Eso fue un show. Ahí todo el mundo se empezó a reír y decían que no servía para eso. Pero bueno, ahí seguimos entrenando. Y ahí pasé los 5 primeros años de mi carrera como jugador de béisbol. De ahí, cuando terminamos, ya cuando estaba en 9º grado, hicieron el equipo Ciudad Habana para representar a Ciudad Habana en una serie de 15 y 16 años en Villa Clara. Que ahí fuimos, los entrenadores eran Cabilla y Serafín, y nos escogieron a mí y a como 4 más de ahí el equipo Playa. Pero hicieron el equipo Ciudad Habana y fuimos a jugar a Villa Clara, porque era la primera vez que salía un campeonato nacional escolar con el equipo de Ciudad de La Habana. Cogimos 2º lugar ese año, ahí gané 3 juegos, primeros 3 juegos que ganaba en un campeonato fuera de La Habana. Y al regreso me invitaron para participar en la selección nacional que iba a Venezuela, a los Juegos, el Mundial Juvenil de 1982 en Barquisimeto. Que ese equipo era un equipazo tremendo, que la mayoría de ese equipo después fueron grandes jugadores de Cuba. Entre ellos estaba Antonio Pacheco, Quindelán, Armando Ferreiro, Javier Méndez, Lázaro Vargas, Mario de Cárdenas, Ovidio Jano, Juan Fernández, Omar Linares, yo tenía 15 años, Omar Linares tenía 14 años. Miguel Montalvo también tenía 14 años, era los más chiquitos de ese equipo, pero casi la mayoría de ese equipo, después cuando pasaron todos a ser parte de las selecciones de cada equipo de la provincia, y después fueron aunque los jugadores del equipo nacional de Cuba, grandes. Y ahí estuvimos, ganamos ese año en René Arocha, se me olvidaba mirar a mí, esa era la imagen mía, era René Arocha, porque era el mejor pitcher que había en ese momento juvenil. Ese año me acuerdo que se rompió el codo y pichó con el codo inflado. Y eso fue para mí muy emocionante, eso fue lo que me encaminó mi carrera. Verlo a él así en esa forma y seguir pichando ahí, yo dije, bueno, aquí si este pichó con el brazo así, yo tengo que pichar también. Y ahí empezamos y ganamos ese campeonato. El regreso del campeonato cada uno nos integraron en los equipos de la provincia. A mí me tocó pasar para los metropolitanos y algunos de nosotros que éramos Ciudad de La Habana nos pusieron para los industriales. Pero Javier Ferreiro y yo seguimos con los metropolitanos. Nosotros estuvimos en el Mundial Juvenil del año 1982 con otras figuras del béisbol cubano que fueron grandes en este rol. Y siempre lo veía como aquel muchachito joven, aquel atleta que se veía que iba a ser grande dentro de la pelota, pero con muy sano, muchos valores que tenía inculcados por su familia que lo llegaron a convertirse en una persona muy querida por todos los que estaban alrededor de él. Se destacó por la calidad deportiva, era un talento que se venía a surgir y que poco a poco fue colmando las expectativas de todos los aficionados, no tanto de Playa como del país, de sus amigos, entre los cuales me incluyo yo. Pablo ya era lanzador estelar, hacía equipo ya de primer nivel, hacía equipo ya y en la serie nacional aquí jugaba con el equipo Industriales. Yo empecé un poco, o sea que yo era
empezó un año más atrás, pero bueno, las condiciones de él eran excepcionales, un tremendo pitcher. Ahí nosotros estuvimos en el Mundial de 85 en Albany, como decía, y Pablo abrió lanzando el juego, pero cuando no jugaba, cuando no pichaba, jugaba a primera base, era buen bateador. Incluso en la serie nacional también, cuando terminó como pitcher, se lastimó el brazo, estuvo un tiempo jugando como lanzador. Estuvimos en la serie nacional, estuvimos un año juntos. Era un pitcher que increíble, nada más que ver el tamaño, la curva esa que tenía, que hay pocos pitchers aquí en Cuba. Hoy, que para no decir ninguno, no sé, Faustino Morales, que tenía una gran curva, pero él tenía una curva excepcional, esas curvas que rotan para atrás, que es rara hasta de explicar, ¿no? Y ese era Pablo. Y estuvimos juntos en el Fajardo también, que estuvimos juntos en el Fajardo en playa, ahí nosotros reafirmamos más la amistad nuestra porque estábamos más tiempo juntos, ¿no? Estuvimos más tiempo juntos, nos graduamos, llegó muy rápido a la cima. Yo pienso que llegó muy rápido a la cima y eso no... quizás me perdone me disculpe lo que voy a decir, ¿no? Pero quizás no asimiló bien esa parte ahí de la fama, se descuidó un poco. Imagínate tú, con esa corta edad, tenerlo todo en la mano así, eso... A mí me parece que eso fue lo que lo malogró. Pablo Miguel Abreu. Le tiraba una línea, se tiró, se la llevó, el tiro segundo en el primera, Pablo Play. Formidable. Triple play. Jugada de leyenda aquí en el segundo inning, en el primer inning del segundo base. Se tiró en menos y hay un triple play de leyenda aquí. Juan Padilla. Algo que no se ve. Pablo venía del equipo Cuba juvenil, yo pasaba el Metropolitano, era un poco más joven que yo. Nos encontramos ahí en el equipo Industriales. Como lanzador te puedo decir que cualidades en ese momento en el béisbol cubano, un pitcher zurdo no existía. Y actualmente en el béisbol, encontrar un lanzador zurdo con las cualidades de Pablo, que no lo hay, yo pienso que en este momento no lo hay. Pablo para mí ha sido uno de los lanzadores de la curva más grande en el béisbol que yo haya podido ver, no hacia atrás, no sé, pero bueno, independientemente de ese rompimiento, tiraba más de 90 millas, quiere decir que era un pitch incomodísimo. Fíjate si Pablo era incómodo, que nosotros, me acuerdo en los entrenamientos, cuando Pablo le tocaba tirarle, porque en las prácticas los lanzadores le tiraban, hacían su trabajo de práctica tirándole a algunos jugadores. Nadie le quería batear a Pablo. Todo el mundo, a echarle el monstruo. No. Bueno, ¿por qué? Porque te da mucha bola. Entonces el pitcher de práctica para nosotros, los bateadores, un pitcher de práctica como Lázaro La Torre, que las tiraba ahí. A Lázaro todo el mundo le gustaba batearle en la práctica. Pero a Pablo, todos, cuando veíamos a Pablo, cuando hacíamos ese pitcher, hacíamos así, y los jugadores regulares huíamos. Y Pablo en ocasiones hasta se disgustaba. Decía, porque usted no me quiere batear en la práctica. Entonces, bueno, había momentos que le tocaba, había que batearle a Pablo en la práctica, un problema. Y uno decía, Moti, dame strike. Entonces me decía, la voy a tirarla ahí, pero era incómodo hasta en la práctica. Fue un gran lanzador de Cuba. Yo lo vi cuando él llegó a la pelota. Ya yo tenía unos 4, 5, 6 años por ahí más o menos ya en la pelota. Y desde que llegó él siempre le gustaba el picheo. Le gustaba batear, pero a él le gustó el picheo. Un tipo que era a base bastante descontrolado, pero él no era posible, que tenía más control con la curva que no con la recta. Entonces, nosotros decimos, ¿cómo es posible que tenga más control con los lanzamientos de rompimiento que con la recta? Y nosotros pensamos en eso, ¿no? Y nos poníamos a hablar. ¿Por qué tú no intentas coger control con la recta? Digo, no, yo intento, lo que pasa es que no puedo. Digo, ¿cómo que tú no vas a poder? Me da más fácil, tú verás con esto. Y nosotros hicimos la prueba. Hicimos una prueba una vez y fueron
alrededor de 30 y pico, 40 lanzamientos. En 30 y pico, 40 lanzamientos, dio como 4 o 5 3 correctas y dio 20 y pico con curva. No, ¿cómo es posible eso? Y él llegó a dominar ese lanzamiento, lo llegó a dominar casi la perfección, que en casi todos los juegos daba unos cuantos ponches, era un pitcher ponchador. Y era imagínate, un moreno alto, con un cuerpo, y con una culpa, el bateador veía el pitcher casi con la mano delante, ¿no? La tenía, pues no sé si quedaba el paso largo ese, los bateadores casi lo venían a revés, y por eso se hizo un pitcher casi imbateable. A mí me tocó dar los metros, bueno, a varios les tocó los metros, los que éramos ahí de La Habana nos tocó los metros, menos a Javier, a Vargas lo mandaron por los industriales, a Ferreiro lo mandaron por los industriales, pero que yo tenía un problema, que tenía que estudiar, porque había terminado el 9º grado con muy buenas notas. Mi mamá, lo que menos quería mi mamá era que yo fuera pelotero, mi mamá quería que yo fuera científico. Entonces ahí comenzaron los problemas y me mandaron a estudiar a una escuela que se había inaugurado ese año un pre de ciencias exactas, porque era muy bueno en la matemática, física y química, me gustaba mucho, pero que ahí no podía jugar pelota. Entonces los entrenadores querían que yo jugara pelota y mi mamá que no, y ahí empezó la guerra de... Científico, yo decía, no, porque él sacaba las 100. Yo tengo su carnecito ahí de 100, nunca cogía, y discutía con otro muchacho para coger 100 en la asignatura. Y yo decía, este niño hay que aprovecharlo porque tiene buena... La asignatura que cogió fue de deportes. Se entrenaba con los metropolitanos y después iba para la ESPA provincial. Tuve 2 años, el 83 y el 84. Y siempre tenía problemas con el control y trabajando con Miguel Ángel, con Pedro Chávez, que fue el primer director que tuve en Series Nacionales, que fue el que me encaminó bastante bien, que me dijo que tenía, hasta un día que yo me dijo, Pablo, vas a tener que buscarte un equipo para que pichee tú solo, porque aquí o tú das ponche o vas a hacer bola, entonces aquí tienes que jugar la demás gente. Y así estuve 2 años en los metros, que fueron muy buenos para mí, porque aprendí bastante, le tuve que pichar a bastante buenos equipos, pero todavía era muy jovencito. Con 15 años empezar en la Serie Nacional era muy difícil, había empezado solo Arocha y después de ese año que empezó Linares empecé yo. Era muy duro en ese periodo porque había muy buenos peloteros en Cuba. En Cuba había sido campeón mundial ya por muchos años y tenía muy buenos jugadores. Y ahora ahí nos tocó nosotros aprender bastante de ellos. En ese equipo yo tenía a José Modesto de Alcú que me enseñó bastante, como era un gran pitcher zurdo, me enseñó bastante. Y de ahí entonces al otro año pasan a Pedro Chávez para el equipo industrial y los mejorcitos que estábamos ahí nos llevó con él hacia el equipo industrial, que ese fue el año del famoso jonrón de Agustín Marchetti, que ese año estuve muy bien, gané 8 juegos, perdí 2 y eso fue para mí imagínense pasar para el equipo industrial, que es el equipo insignia de la capital, y ganar el campeonato y estar ahí junto con Medina, Marchetti, que eran los ídolos míos cuando era chiquito. Yo quería ser como Marchetti. Cuando él llegó a la pelota yo casi ya yo me iba, ¿no? Y unas condiciones inmensas. Pablo mide como 6'7" o 6'8" por ahí, buena velocidad, buena curva, guapo, pero siempre se pasa en la vida, hay que pagar la novatada, ¿no? Yo siempre le decía a Pablo que hiciera fuerza para fortalecer los brazos y eso dio cuenta después. Pero en el tiempo que él estuvo pichando allá era uno de los mejores pitches que había allá, zurdo. Creo que Pablo hubiera pichado esta pelota aquí también en Grandes Ligas, hubiera pichado con las condiciones que tenía y el valor que tenía. Y de Pablo como persona te diré que era una gente que se llevaba bien con todo el mundo, querido por todo el mundo. Y yo siempre como costumbre, ¿no?, de ayudar a los jóvenes. Yo le decía que yo era su papá, porque le cogí cariño y él me cogió cariño a mí también. Y la imagen que tiene Pablo en Cuba es muy buena en el aspecto deportivo y como persona también. Yo me recuerdo una selectiva, ya yo no jugaba, ¿no? Ya yo estaba retirado, que le dio a Santiago de Cuba como 17, 18 ponchados y perdió juego.
Vaya que un juego de eso increíble, porque él le pichaba bien a los equipos buenos, le pichaba bien, a Santiago de Cuba le pichaba increíble. Pablo, con sus condiciones y su edad, podía haber participado en cualquier equipo norteamericano. Era un hombre que mantenía unas cualidades extraordinarias, era un hombre alto, un hombre de una gran velocidad, con lanzamientos en curva bien pronunciados. En el año 85 terminé con los metros, piché con los metros y no tuve que ir a otro mundial juvenil, porque todavía tenía 18 años y me quedaba otro mundial juvenil, y ahí en ese mundial juvenil no me hicieron ni carrera. Piché, gané 3 juegos, quedé el mejor jugador del torneo, fuimos a otro nacional juvenil en Central Venezuela y ahí me dijeron, si picheas bien aquí, te metemos en el equipo nacional. Y así mismo fue, y fuimos a Venezuela de nuevo, pero ya representando al equipo nacional cubano, que eso eran poquísimos. Linares ese mismo año empezó porque habían sacado a Pedro José Rodríguez por una indisciplina que dicen ellos que había cometido, y pusieron a Linares, lo sacaron del equipo juvenil, lo pusieron de tercera base en el equipo nacional. Ahí pasamos, bueno, ese mismo año pasó Linares y después pasé yo siendo juveniles para el equipo nacional. Eso fue una cosa también muy bonita, porque siendo juvenil no lo había hecho nadie en Cuba, pasar por el equipo nacional, y ahí yendo a ese mundial, a esos Juegos Panamericanos, siendo juvenil, estaban bastante lanzadores de tremenda trayectoria en ese equipo. Estaba Julio Romero, Rogelio García, Luis Tisel, Braudilio Guinén, y entre toda esa gente, darme la oportunidad de ser el primer abridor del equipo Cuba, eso fue para mí no cabía dentro de la ropa. Y a decidir el campeonato yo, darme el último juego contra Puerto Rico, para pichar, eso fue lo más grande que me ha pasado a mí en mi carrera, porque eso en Cuba poca gente lo ha podido hacer, figúrate, en ese periodo, menos con esa cantidad de lanzadores. Eso fue una cosa lindísima. Y al otro año, de nuevo vuelvo a hacer el equipo Cuba y vamos al mundial en Holanda, y me pasó lo mismo, que ya era el primer pitcher del equipo Cuba y volví a ser el mejor jugador del torneo. Y seguía, bueno, la carrera mía, te digo, en el equipo nacional fue corta, estuve 6 años, pero fue muy intensa, porque pichaba siempre, que era muy difícil en ese año ser el primer pitcher del equipo Cuba, el primero y el segundo pitcher del equipo Cuba era muy difícil, y en ese año estar ahí siempre, eso, bueno, me repercutió bastante, porque todavía paso por La Habana, camino por La Habana, y la gente se acuerda de mí, que eso es lo mejor que se lleva a uno, que el pueblo se acuerde de las cosas que uno ha hecho y de lo que el tiempo que ha transcurrido, y que no se hayan olvidado de ti. Eso para mí me significa mucho. Siempre por el hecho de que siempre me he comportado bien, siempre no he tenido problemas con la gente. Tuve varios problemitas ahí, una bronca que fue muy famosa en Cuba, que fue con Víctor Mesa, que aquello fue inaudito, porque yo venía muy joven. Víctor Mesa era la estrella del equipo del centerfield del equipo Cuba, uno de los mejores peloteros que ha pasado por Cuba. Y eso fue horrible, porque yo venía, Víctor Mesa le roba de home a un amigo mío. Se viene el robo de home, Víctor Mesa, el lanzamiento lo van a esperar y out de la goma. Se lanzó el robo de la goma Víctor Mesa con José Raúl al lado y las bases llenas. Increíble, me robaron el home y me robaron hasta el reloj nuevo que tenía en la... Y entonces a mí se me quedó eso grabado, y cuando fui a pichar, no sé, ni sin nadie decirme nada, y empecé a tirarle pelotazo a Víctor Mesa, y Víctor Mesa me decía, pero ¿por qué tú me tiras pelotazo a mí si yo no te he hecho nada? Y eso eran cosas que pasaban en esos tiempos. Ahora somos muy buenos amigos y a cada rato siempre nos ponemos a hablar de eso. Oye, ¿te acuerdas de esa vez, compadre? Y después, acto seguido de eso, nos suspendieron a cada uno 12 juegos. Mira si fue grande la cosa, nos suspendieron 12 juegos. Y en esos 12 juegos decían, ¿ahora qué hago? Sin jugar pelota no sabía qué iba a hacer. Bueno, seguimos entrenando. Terminamos ese campeonato y hicimos el equipo Cuba a los Juegos Panamericanos de Indianápolis. Y pichándole yo a Puerto Rico, me acuerdo, por ahí están las imágenes. El último de ese juego fue de Santana, un segunda base que tenía Puerto Rico, que me dio un clase de batazo entre Ray y Center, y ese loco salió a coger la pelota. Y después que cogió la pelota, vino corriendo donde estaba yo y me dijo, bueno, si no hubiésemos sido amigos, la dejaba picar. Yo decía, mira este loco lo que se acuerda todavía. Hay un batazo largo al jardín central, hacia atrás va Víctor Mesa, corre mucho Víctor Mesa, la bola se lo han llevado. ¡No! ¡La capturó Víctor Mesa! ¡Pero qué fildeo!
Parecía que se lo llevaba en claro. ¡Qué fildeo el de Víctor Mesa! Uno de los mejores fildeos que he visto por un jardinero central, este que acaba de realizar Víctor Mesa. Realmente, bueno, los peloteros cubanos han ido a felicitar a Jardín Central. Ven ustedes, estira el guante y se la lleva. De espalda al diamante, un fildeo de 1000 quilates. Aquí está. Otra vez. De los grandes que he visto allá en el Jardín Central. De los grandes. ¿Y en qué momento? Pablo Miguel Abreu, como persona ejemplarizante, buen amigo, buen compañero, como pelotero extraordinario. Yo creo que era el mejor talento que había aquí en Cuba. En su categoría fue el mejor. En Cuba tuvo entre los mejores de Cuba. Llegó a ser el mejor surdo de Cuba, donde viajamos juntos. Tuvimos esa posibilidad. Yo tengo mucha gratitud, creo que estamos entre los mejores peloteros de Cuba, sin discusión. Para mí, un talento de Grandes Ligas. Pablo podía jugar cualquier nivel, del nivel profesional con cualquier equipo. Lo que bueno, se dedicó al béisbol en Cuba, era una gente muy apegada a su familia, su mamá, su papá. Después, bueno, partió hacia Italia. Pero Pablo fue de los grandes de Cuba en todos los aspectos, como persona, inmenso, como pelotero fenomenal. Pablo, tú lo veías arriba del bowl, tú veías un personaje, un negrón eso de 8 pies arriba y te impresionaba. Se nos hacía muy difícil batearle. Yo lo único que le hacía fácil a él era robarle base. Porque era robador de base, levantaba mucho el pie. Pero bueno, tremenda calidad humana y mejor como deportista. Yo llegaba aquí al latinoamericano y a mí me gritaban mucho aquí, ¿no? Me decían payaso, alrededor de 50.000 gente gritando de payaso, todo el mundo una sola vez. Entonces yo siempre traía algo nuevo. Y ese día de las cosas nuevas que traje fue robar mejor, donde el estadio se quedó callado y donde, bueno, después él parece que en defensa de ese pitcher me tiró unos bolazos. Y donde, bueno, yo era un poco intrépido, ¿no? Y al otro día lo salimos a buscarla ahí, tuvimos unos encuentros de dos caballeros que se fueron a las manos, pero nada, somos hermanos hoy, los quiero mucho, los dos reflexionamos, nos dimos cuenta que nos equivocamos y ya, somos grandes amigos, como tú viste, mira las cosas lindas, reales, que estoy hablando de Pablo Miguel Abreu. Fue los Panamericanos 87 en Indianápolis. Santana la segunda base, hombre en primera, y dio un batazo muy grande entre right center. Y bueno, eso está entre los grandes fildeos que yo hice internacionalmente. Después cuando nos dimos el abrazo, yo le decía, la cogí porque éramos solos, si no le iba a dejar. Pero somos jaranas, ¿no? Juego entre nosotros, pero yo no dejo picar nada ni a la mentira. A mí me gusta jugar siempre a ganarle. Y siempre di lo máximo en el terreno. Al otro año me recaí, me fracturé la muñeca, tuve fractura en la muñeca y no pude entrenar al equipo Cuba que vino aquí a Italia a jugar el campeonato mundial. Pero hice el equipo Cuba B. Cuando se acabó eso, podía haber ido a las Olimpiadas, pero que en ese periodo Fidel dijo que si no unían a las dos Coreas no se podía ir a la Olimpiada y nos fuimos a la Olimpiada. Entonces me perdí la Olimpiada del 88. Y ahí en el 89 volví de nuevo al equipo Cuba y fuimos a Puerto Rico. En Puerto Rico quedé de nuevo el mejor lanzador del surdo, me había recuperado bastante bien. Y esa fue mi carrera en el equipo nacional que estuve desde el 85 hasta el 90. Ya de ahí empezaron a darme problemas en brazo, me dolía el brazo porque después de la lesión empecé muy rápido a querer volver a pichar y tenía que darle tiempo de recuperación. Y de ahí para allá, ya después no fue lo mismo porque ya no podía volver a tirar la curva, que yo la tenía bastante grande y amplia. Y me sentía bastante bien, pero ya no era lo mismo, ya la velocidad me había mermado un poco. Cada vez que había un torneo, y aparte que Fidel siempre iba al estadio, cuando se acababa el torneo nos reuníamos con él a ver cómo era la situación, cómo había sido el torneo. Ahora me acuerdo también que en el año 96, 86 que fuimos al Mundial de Holanda,
hacía un frío ese día. En Holanda siempre hace frío, pero ese día yo creo que el frío se vistió de guapo, como digo yo. Y hacía tanto frío que estando en el cuarto, me llama, que era jefe técnico en ese periodo de nosotros, Miguel Valdés, me dice, Fidel quiere hablar contigo. Me dice, oye, hoy te toca picharle a los americanos, tú sabes que con los americanos no se puede perder. Nosotros teníamos una guerra interna con los americanos, todavía la seguimos teniendo, que era terrible. Y yo le dije, bueno, no, nada, esto es para adelante. Ahora cuando salgamos aquí, lo único que hace un frío, que no es fácil, pero bueno, vamos para allá. Y me acuerdo que llegando al campo, Manuel González Guerra me dijo, oye, ¿hace frío, negro? Le digo, ¿verdad que hace frío? Y buscó 2 tanques grandes de té que pusieron los holandeses, y me tomé como 4 vasos de té y empecé a sudar. Entonces yo en ese periodo, si no sudaba, no me sentía bien. Y ahí fue cuando le lancé ese día a los americanos, que parecía que estaba en pleno agosto. Estaba en pleno agosto, pero en Holanda. Parecía que estaba en pleno agosto en Cuba. Sudaba la gota a gota. Y ese día le metí como 14 ponchados a los americanos y ganamos ese juego por nocaut, me parece. Y eso fue una cosa grandísima. Tanto fue así que después cuando regresamos, me dieron la posibilidad de coger y escogerme una casa, que es la casa donde vivo ahora en el reparto Vitera, que todavía estoy ahí. Bueno, estoy aquí en una parte de Italia y cuando voy para ahí, pero que entonces Fidel dio una parte, fue el que dijo, bueno, con el resultado que ha tenido Pablo, vamos a sacarlo del garaje ese donde está, porque yo vivía en un garaje, vivía en Miramar, pero vivía en un garaje. Y ahí, bueno, ahí ya tuve esa posibilidad, ahora tengo una casa que es donde vive mi madre actualmente. En Cuba la gente, cuando estaba bien la pelota en Cuba, están bien los industriales, la gente se olvidan hasta de la comida. La gente no pensaba en nada. Los jugadores, por lo menos nosotros los jugadores, con el amor que le teníamos a la camiseta, primero cuando jugaba con los industriales, era jugar con los industriales. No tenía pensamiento de nada. Nada te ofuscaba a cambiar tu idea por querer ganar con los industriales. Y después cuando llegabas al equipo Cuba era peor, porque era representar a Cuba. Entonces no pensaba, nosotros salíamos, nos daban $2 diarios. Si estaba un mes, te tocaban $60, pero a la gente no le interesaba eso. La gente lo que le interesaba era estar con el equipo Cuba y representar a Cuba por el amor que le tenía al juego y a la camiseta y el respeto que se había hacia el pueblo. Nadie estaba pensando en la política, si lo había pasado esto, si había pasado. Le digo que la gente cuando estaba bien en la pelota ni se le olvidaba hasta la comida a la gente. Al principio no era el fin de la carrera porque me recuperé de la muñeca, trabajando duro, con cera todos los días y con este masajista que teníamos nosotros, muy bueno, Julito. Entonces, a recuperarme de la muñeca, lo que me vino fue la lesión del hombro, que esta sí fue la que sí me cayó como decimos nosotros, como un jarro de agua fría, porque no la esperaba. Yo estaba pensando en la muñeca, cuando me recuperara de la muñeca ya volví a ser el mismo de antes, pero al caerme esta lesión del hombro, esa era la que no esperaba. Que tenía una rajadura aquí atrás que todavía es que no se me ha cerrado. Cuando picheo actualmente en la práctica, después que cuando picheo mucho me duele. Y esa fue la que me cayó muy mal. Me sentí muy mal porque no pensé que terminar así. Después seguí pichando, pero ya te dije que no era lo mismo. Entonces tuve que dedicarme a jugar la serie provincial, que ya como me había cambiado de casa, jugaba con el equipo de La Habana del Este. Ahí con un entrenador muy bueno, un gran amigo mío, Ismael Amita, que ahí ganamos 4 años el campeonato provincial. Tuvimos un año en un pueblo en Pinar del Río que se llama Consolación del Sur, la tierra de Luis Gerardo Casanova, uno de los peloteros más grandes que ha podido cubano, el señor pelotero, como decía Bobby Salamanca. Y entonces Pablo no estaba llegó, pero bueno, estaba ahí sentado en el banco, pero tenía los spikes, no tenía puesto los spikes. Tenía los pies arriba de los spikes. Y le digo a Agustín Alonso, que era el manager del equipo, Agustín, trae a Pablo a batear, compadre. No, si Pablo es piche, ¿cómo le va a traer a Pablo a batear, compadre?
Y me dice, ¿tú quieres poner? Sí, tráelo. Le digo, Pablo, Pablo, espérate. Y empezó a ponerse los spies ahí. Y que venga a batear. Empieza a moverse Pablo, a mover el bate para allá. Y la historia, que la diga la Bastilla, el piche de Pinar del Río. Todavía la andan buscando todavía. Tú el que está viendo esto, que baje la cabeza si no quiere que la hora le diga con ron en Televicente, siendo zurdo. Pero bueno, que era hasta ahí, donde el nivel no pasaba para jugar, para poder regresar al equipo nacional, que era lo que quería regresar para poder ir a la Olimpiada que tocaban en el año 92 a Barcelona. Que ese año piché, gané 8 juegos en la serie nacional, pero ya me habían mandado a los metropolitanos, porque en esos momentos, después que me tuve la lesión, hasta aquel momento estaba Darcourt y José Modesto Darcourt y yo como pitcher zurdo en el equipo de los industriales, pero que ahí entonces empezó a lanzar muy bien Osvaldo Fernández, que ya estaba del equipo juvenil conmigo, y apareció otro muchacho muy bueno, Iván Álvarez. Y entonces, como ya es como te van liberando, ¿no? Diciendo, bueno, ya tenemos estos dos, así ya como tú tuviste problemas, mejor te mandamos para los metros. Entonces me mandaron para los metros, seguí entrenando. Tuve un buen entrenador, gran amigo mío también, Ángel Locadio Díaz. Conozco a Pablo desde la década del 80, cuando aún era un espigado jugador juvenil y ya estaba en el equipo nacional de béisbol también mayor. Pablo Abreu tenía unas condiciones excepcionales, un lanzador que en este béisbol de aquí de Estados Unidos hubiera sido una estrella en Grandes Ligas, por sus condiciones, con su velocidad, su curva, su tamaño y su dedicación al juego. Pablo Abreu dependía de un lanzamiento mortal que era una curva hacia abajo violenta, con una recta que pasaba a las 94, 96 millas, y era un lanzador muy guapo, le gustaba competir, era un ganador. Hablo desde los primeros momentos se sabía que iba a ser un lanzador excepcional. Después, pasado el tiempo, ya no fuimos compañeros de equipo. Él fue mi atleta, él fue pitcher del staff de lanzadores de la Industrial, donde yo era entrenador, y nos ayudó muchísimo a lograr el campeonato del año 1996. Cada vez que terminamos una competencia nos mandaban de vacaciones para Varadero. Y estando en Varadero como 15 días, esa vez estuvimos como un mes. No teníamos más nada que hacer y ahí me puse a jugar, nos pusimos a jugar pelota a la mano, como siempre, a 4 esquinas, recordando la niñez. Y ahí me caí, me fracturé la muñeca. Sí, yo tuve que regañarlo en varias ocasiones porque él se fue de la pelota mayormente como aquel que hice porque él quiso. Se lastimó el brazo jugando con la pelota de goma y yo como siempre, detrás de la gente, no haga esto, no haga aquello, ¿me entiendes? Y entonces él se lastimó el brazo allá en Varadero, en una de las veces que nosotros tuvimos descanso cuando veníamos a una competencia que nos daban una semana, allá en Varadero y demás, jugando 4 esquinas y todas esas cosas que no puede ser porque eso te lastima el brazo. Y así constantemente ella la vio arriba de él, y esto y aquel otro. Cuando yo estaba entrenando, yo estaba jugando 4 esquinas. El Vargas, imagino. Pero lo peor de eso no fue que la fractura de la muñeca, lo peor fue que cuando llegamos al hospital me habían puesto el yeso mal y estuve 45 días que me había roto la cabeza de radio con el yeso puesto al contrario. Que ahí me quedó una pseudoartrosis, que eso fue horrible. Para mí eso fue una cosa, bueno, ya me la rompí, pues me la rompí, pero bueno, si me hubiera atendido bien, bueno, eso no tuvo consecuencias porque ya cuando regresé no podía tirar la curva bien como mismo la tiraba antes. Tenía que depender más de la velocidad. Pero estando con el yeso, los industriales, me acuerdo que van a los playoffs de esa serie nacional y va uno de los que pertenecía a la comisión y me dijo que tenía que pichar en el playoff y me quitaron el yeso antes porque poniéndome el yeso bien estuviera en tiempo y forma, pero me quitan el yeso. Después cuando me ponen el yeso bien me lo quitan antes y con un masajista muy bueno que teníamos nosotros, Julio Quintana, que Dios lo tenga en la gloria. Ese hombre era lo máximo que teníamos nosotros. Nos pusimos a trabajar ahí con la muñeca, pero que nos olvidamos de lo que es el hombro.
Y cuando empiezo a pichar, el primer día piché lo mejor en la primera. No pude pichar el playoff porque era muy cortico, que en 15 días no se podía recuperar. Pero el primer día de la selectiva, no se me olvida que le piché a los Serranos allá en Guantánamo y gané ese día. Pero después que terminé de pichar parecía que tenía como 5 perros que me estaban mordiendo en el hombro. Un dolor que no se me quitaba. Y ahí empezaron los problemas del hombro mío. Ya la muñeca no me dolía, pero sí me dolía el hombro. Y me dolía cuando pichaba, después de la espalda, porque entonces tuve que modificar el movimiento. De ahí se apareció un entrenador que quería cambiar mi movimiento. Y ahí empezaron todos esos problemas que en el año 92 tuve que hasta batear en la Serie Nacional porque no podía pichar. Y tuve que jugar esa serie como bateador, que no me fue muy mal, pero... Y como me gustaba de chiquito batear, batí. Pero ya no era lo mismo, para lanzar ya no me sentía. Entonces ahí, después que terminé de batear esa serie, lo que decidí no jugar más. Y esto fue lo que hice, paré por ese año completo y no jugué. Pero, y hasta ahora la muñeca no me ha vuelto a doler, porque después iba mucho a un señor que teníamos, un viejito que vivía en Ciudad Ávila, Hugo Medina se llamaba ese señor, muy bueno. Por ahí pasó todo el que haya jugado pelota en Cuba, que haya tenido lesión, la mayoría, bueno, del tiempo mío, pasó por ese señor y lo ayudó bastante. Que Dios lo tenga, la gloria también. Muy bueno, Hugo Medina. Y entonces tenía que arrancar de La Habana directo donde estaba Hugo Medina para que me viera la mano y me viera la espalda. Entonces no era uno, ya iba por 2 cosas. Y ahí hasta que decidí, bueno, voy a parar aquí, no voy a jugar más. Ahí va Rolling por encima de segunda, busca el torpedero, llega Ulacia, suelta rápido, out en primera. Retirado Edwin Cuadrado para el primer out. Y vendrá a batear ahora Efraín García, el primera base. El único hit de Puerto Rico lo conectó Efraín García en el segundo inning. Bien rápido estuvo Ulacia en ese desplazamiento. En 93 me volví a lesionar, entonces ahí decidí no jugar más. Ahí un amigo mío, entonces me dijo que me invitaba, me encontré un amigo mío y me dijo, te voy a invitar a Italia, y vine a Italia de visita ese año. Y ahí ya conocí ya cómo era vivir fuera de Cuba, ya lo que era vivir, estar 6 meses lejos de la familia, ya me alejé de mi padre, de mi madre. Y vine aquí, trabajé un tiempo un mes, estuve con Ruggiero en Neptuno y ahí regresé a Cuba. Cuando regresé a Cuba, pusieron de director de los industriales a Medina, que jugó conmigo, que era uno de los peloteros que era ídolo mío cuando chiquito. Y lo pusieron de director y ahí me llaman para que fuera junto con él a jugar el último año, aunque sea de mi carrera, que lo estuviera con él en los industriales. Y ahí nos reunimos de nuevo, todo lo que éramos antes de los industriales nos reunimos ahí, pero con Medina de director. Y por suerte ganamos ese año, fue el último año que jugué y ganamos. Y ahí cuando terminamos, hicieron un retiro masivo en Cuba, no sé quién fue la idea, ni cómo, no sé lo que pasó, que hicieron un retiro masivo y retiraron a 62 jugadores, que entre eso estaba yo. Y me dieron a escoger si quería ir para Japón o venir aquí a Italia. Y ahí entonces yo dije, no, a Italia, y vine a jugar a San Marino, la Copa Europea a San Marino. Entrando aquí a San Marino, como adaptado a los problemas que había en Cuba de los maletines, que eran normales, aquí te dan un maletín que parece que tiene bolsillo por todos lados, se me perdió el pasaporte. Y llamo que en aquel momento era el jefe de Cuba Deporte, que es una institución que hay en Cuba que manda a los entrenadores y en ese momento a jugadores a viajar por diferentes países para representar a Cuba. Es lo que como una cuestión de que trabaja allá, coge el dinero y después le da el dinero a Cuba. Y ahí estaba yo jugando, estaba en ese equipo, tenemos Leonardo Tamayo, mi hermano Tamayo, Cané y Dueña. Llegando aquí a Tamayo se lo llevaron para Livorno a jugar y nos quedamos Cané, Dueña y yo ahí en San Marino. Ahí jugamos, cogimos segundo lugar ese año. El San Marino cogió segundo lugar ese año, segundo o tercero, no me acuerdo bien, fue el año 96. Y se me pierde el pasaporte. Y cuando se me pierde el pasaporte que llamo ese señor lo primero que me dijo que me resolviera el problema. Y ahí ya estaba solo. A los 3 meses de estar aquí, estaba andando sin pasaporte, sin nada. Me llevaron
Recuerdo que el último día, como he bateado también, me pusieron a batear y le doy tuve a Pablo Checaroli, gran amigo mío, lanzador de aquí del equipo de Italia, pero jugaba en ese periodo con Parma. Le doy tuve y de la segunda base me sacó el presidente del equipo, me dijo, vamos, que tenemos que ir a la costura a hacer la denuncia de la pérdida del pasaporte tuyo para que te puedas ir para Cuba, si no, no te puedes ir. Y hicimos todos los papeles, hicimos todo, y al otro día salimos para el aeropuerto los tres. Y llegando al aeropuerto, un gran amigo mío, era amigo de dueña que vivía al lado de su casa. Estábamos esperando a este señor, que era el jefe de nosotros en ese periodo, y no se presentó. Y ese hombre, David, llegó y me dijo, Pablo, así no puedes viajar, vete para el consulado, que así, de esa manera ya no vas a poder viajar a Cuba. Y ahí cuando llegué al consulado, hablé con el cónsul, no me acuerdo cuál era el nombre del cónsul actualmente, que era en aquel momento. Y el cónsul me dijo, no tienes problema, te va la otra semana, yo te doy un papel, que era el papel que debía recoger ese señor, y después te vas para Cuba, eso no tiene problema. Tienes donde quedarte. Entonces, como tenía un gran amigo aquí, me quedé en su casa esa semana. Cuando Cané y Dueña llegaron a Cuba, que yo no estaba, eso fue el acabose en Cuba, porque para todo el mundo que yo me había quedado aquí en Italia. Y ese jefe que teníamos nosotros aquí, en vez de decir lo que había pasado, me dio a mí como que era un desertor. Y decir la palabra desertor en Cuba, que tú te has quedado en un lugar, eso es lo más malo que hay en el mundo, porque te entierran y no sabes dónde te encuentran, muchachos. Y él sabe que este es su padre, y que sus padres y su madre son muy revolucionarios, y morimos por la patria. Y él nunca nos traicionó en eso, porque si él hubiese aceptado es traicionar a su padre, y traicionar a sus padres. Y él no, porque él según le hicieron proposiciones, pero él jamás lo aceptó. Y le querían hacer una cosa mala, de decir que él les había traicionado, pero no, porque su principio no lo permitía. Cuando se tiene principio no se hace, él nunca lo hubiera hecho. Y aparte de eso, él, pensando en su madre y en su padre, no lo hubiera hecho. Porque él sabía, yo siempre dije, el día, si tú traicionas a la patria, te voy a darte la idea que yo te entierro. Cuando llegué a la otra semana a Cuba, Jorge Pardo, gran amigo mío también, me dijo, Pablo, mira la carta que mandó Eugenio aquí diciendo todo lo que tú has hecho en Italia. Y bueno, me dijo, vete urgente para el estadio, porque en el estadio voy a resolver tu problema, porque aquí tú estás como si fuera un desertor. Como en efecto, cuando llegué al estadio, el que era comisionado en ese momento, Zavala, me dijo que había que esperar a que llegara el hombre, porque el hombre decía que me había quedado, le decía Zavala, pero yo, de todas formas él dice yo me quedo, y yo estoy aquí, es que no me quedé. Pero bueno, por una semana, ahí perdí todo yo en Cuba, porque me pusieron en plan pijama. Fue una cosa denigrante, porque no existía ni los récords, me borraron de los récords, me borraron, la gente no podía hablar conmigo, la gente no podía hablar ni en la televisión de mí. Y actualmente todavía sigue lo mismo. Y entonces es peor que estar allí, porque no estando allí, parecía que no estuviese. Y fuera, es como que no estás. Entonces fue duro. Entonces, hablando con un amigo mío, me puso una carta de invitación y me fui a Guatemala. Y ahí en Guatemala, entonces ya resolví mis papeles, me dieron permiso de residencia en el exterior, como me casé con una guatemalteca. Y entonces, como te digo, ahí fue cuando empezó la pura realidad de todo el que se va de Cuba, saber cómo se vive fuera de Cuba, tener lejos de todas tus amistades, lejos de la familia, dejar a tus padres allá, todo por culpa de ese hombre que por no cumplir con su trabajo, que actualmente ahora es el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, por no cumplir con su trabajo, nosotros le toca a la gente pagar por eso. Y a mí me tocó en primera persona tener que pagar por eso. Pablo Miguel Abreu llegué a Guatemala y cuando yo me entero que está en Guatemala voy a buscarlo, donde estaba viviendo. Hablo con el dueño del equipo allá, yo dirigí el equipo municipal. Hablo con el dueño del equipo, Carlos Fion, y le digo que hay un cubano ahí que fue alumno mío aquí en Cuba, que necesito que juegue con nosotros allá. Y me dijo, no, tráelo, y lo trae. Pablo Miguel Abreu ahí, cuando llega, lo pongo a pichar un juego de pelota, ese juego de pelota. Y Pablo,
que se estaba recuperando el brazo, como estaba bien del brazo, empieza a dar bola y bola y bola, y da como dos o tres veces por bola. Cuando el dueño del equipo va al banco y me dice, vaya acá, pero como tú vas, aquí tú quieres cogerme a este muchacho si no va a estar ahí. Entonces le dije, no chico, está jodido el brazo, voy como bateador. Él va a estar como yo lo quiero aquí, como bateador. Ah, bueno, sí, es verdad, sí. Y ahí el otro juego de pelota pongo a Pablo a jugar, primera base. Y la primera base que dio, la primera vez aparte dio jonrón por el center field en una valla que decía Cerveza Gallo, por allá la sacó. Después, segunda vez al bate, dio two-way. Tercera vez al bate, dio jonrón por el right field. Y la cuarta vez al bate le dio una línea al pitcher que le sacó el zapato al pitcher. Entonces luego fue para el Perdobago, el dueño del equipo fue para él y decía, como bateador sigue el tipo de estrella bateando. Estando en Guatemala, trabajando con el equipo municipal, jugué como 4 años en Guatemala allá, ganamos 4 años pegados y ahí hice buenas amistades. Entonces me tocó empezar a hacer amistades por fuera de Cuba. Hice buenas amistades ahí. Un señor que se llama Carlos Fión, que es como un padre para mí, me ayudó bastante. Y de ahí, estando allá, llamé un día a mi casa y estaba Ruggiero, que fue a ver a mi mamá. Al hablar con Ruggiero me dijo, bueno, pero si ya tú hiciste todos los papeles, ¿por qué no vienes conmigo a trabajar en Italia? Porque la pelota en Italia, te digo que tiene más calidad que la de Guatemala. Le dije, bueno, está bien. Y aquí ya llevo 13 años que llevo en Italia, viviendo aquí. Y estuve 2 años trabajando con Ruggiero y después vine para acá, para Reggio Emilia. En el tiempo que estuve jugando, me pasaron muchas cosas bonitas y como empecé muy joven, tenía mucho scout detrás. Siempre salíamos juntos, Linares y yo, y siempre había muchos scouts. Me acuerdo de un scout que era el dueño de la Tropical en Cuba, Julio Blanco Herrera, que siempre me decía, Pablo, vámonos, y yo, no, como que verdaderamente no nos interesaba, en ese momento no nos interesaba nada de irnos del país. Estaba Julito, estaba Ángel Peña, después había un señor de los Orioles y otro de los Indios de Cleveland que me propusieron $11 millones y yo no los quería porque de verdad, en ese momento no pensábamos. Esos eran años que en Cuba estaba bien, no había necesidad, por lo menos nosotros que no teníamos información de cómo se vivía afuera, ni lo que sucedía fuera del mundo, nosotros era jugar pelota por el amor a la camiseta, que las 4 letras, como decíamos en ese periodo, en ese momento, el amor a las 4 letras era lo fundamental y eso es lo que hacíamos, solamente jugábamos y no estábamos pensando. Y ahora en este momento tengo un amigo mío, Ruggiero Alemani, que siempre cada vez que lo vemos, él fue el que me trajo a mí para acá, para Italia, cada vez que nos vemos nos queremos como hermanos y siempre se recuerda eso porque él estaba presente en ese momento cuando me propusieron esos $11 millones. El Duque sí, pero el Duque sí escapó. Imagínate que el Duque lo suspendieron en el año 96, en el 97 estuvo todo ese año en Cuba, en el 98 se fue para Estados Unidos y ahí logró su sueño, poder jugar en Grandes Ligas, ya que lo habían suspendido en Cuba, pero es que ni él pensaba en eso. Lo que a la vez que lo suspendieron no le quedaba más camino de irse a jugar a Estados Unidos. Conocí a Pablo Miguel Abreu cuando éramos juveniles. Yo tenía 16 años, Pablo tenía 14, pero por su habilidad como lanzador él pudo hacer la preselección y el equipo nacional juvenil que fueron a los Juegos de Barquisimeto, Venezuela. A partir de ahí hicimos una gran amistad. Pablo y yo nos conocimos cuando él tenía 14, como dije anteriormente, y yo tenía 16, y después jugamos en Industriales, el equipo de Industriales y Ciudad de La Habana, en el equipo Cuba muchos años. Aparte de eso, Pablo es hermano mío en el orden fraternal, y lo que quiero decir de Pablo es que en Cuba todo el mundo conoce a Pablo Abreu y fuera de Cuba también como lanzador, y yo tengo la oportunidad de conocerlo como ser humano. Puedo decir que él es un gran ser humano, un hombre con un corazón grandísimo y con un sentido del humor también muy grande. Una persona que todo el mundo quiere, como todos lo conocen, es un hombre muy alto, pero es más grande todavía por su manera de ser.
Y la historia que puedo tener con Pablo son muchas, pero la que quiero contar es que cada día que le tocaba lanzar a Pablo Miguel Abreu, yo era el cerrador del equipo, era el que pichaba el relevo, que cerraba los juegos, pero Pablo tenía que empezar a calentar desde el primer inning. Pablo daba 2 bases por bola y después ponchaba a 3 bateadores seguidos. En el próximo inning sacaba 2 outs, daba 3 bases por bola, me volvían a poner a calentar y ponchaba al próximo bateador. En resumidas cuentas, yo pichaba, si pichaba era el 9º inning y Pablo terminaba el juego con 17, 18 ponches. Tiraba a lo mejor 200 lanzamientos y yo tiraba 400 en el bullpen por culpa de Pablo, pero nada, es una historia que quiero decir tú sabes, como algo alegre, algo diferente. De Pablo siempre tengo recuerdos muy agradables, un lanzador muy temido en Cuba cuando jugábamos, un zurdo de una velocidad bastante buena. Sí, Pablo tiraba por encima de las 90 millas y creo que era temido por todos los adversarios que tenían. Muy valiente, Pablo era muy valiente cuando pichaba. Y como persona, una persona muy buena. Pablo es un gran amigo y los recuerdos que tengo de Pablo son siempre muy agradables y creo que está entre los mejores amigos que yo tengo. Tuve el privilegio de conocer a Pablo Miguel Abreu, Pablito, como digo cariñosamente. Tuve la posibilidad de, cuando era un niño, en los juveniles, él teniendo 15 años, hizo el equipo Cuba Mundial Infantil a Barquisimeto. Un pitcher temible, no solamente por su tamaño, sino por las curvas y la velocidad que tenía. Y la vida nos fue llevando, hasta que hicimos el equipo nacional, el equipo Cuba, donde con la juventud que tenía, se convirtió en el pitcher principal del equipo nacional, en el año 87 en Indianápolis. Pablo, la vida le dio más jugada, se lastimó su brazo. Y una lástima que haya sucedido eso en la pelota cubana, porque para mí había sido el mejor pitcher de la pelota cubana, con las condiciones que tenía, en velocidad y una curva que era, cada vez que le pichaba el equipo nosotros, Serrano, que jugaba Ciudad Habana y Serrano, eran alrededor de 16 ponches, 15 ponches, habían peloteros que se iban con 4 y 3 ponches. Así que un pitcher muy temible, un pitcher muy guapo, un pitcher con unas condiciones difícil de verlo en estos momentos en la pelota cubana. Pablito, para mí, lo más grande que tiene es las personas que es fue un gran jugador, pero las personas, una persona muy buena, muy noble, muy sencilla, y esa es su grandeza. Este compañero que está aquí lo aprecio, lo quiere y siempre lo quiere como un hermano. Le deseo lo mejor a él, donde quiera que esté, ella y su familia. Cuando dejó la pelota, antes de irse a Italia, era una gente muy humilde. Humilde, no es una gente, te digo, de que bueno, tiene unas posibilidades, que está en un país que más o menos tiene un salario comparado o algo alto, y sin embargo Pablo no presume ¿tú me entiendes?, de que tenga dinero. Pablo viene aquí, lo mismo, ven que no vamos a poner una botella de ron, que si toma una botella de ron con aquel, que con el otro, con un trago de refresco, que comemos, una gente humilde, una gente sencilla. Para mí es una institución, no solamente como deportista, sino como ser humano. Es una persona muy humilde, es una persona muy emprendedora. Como pelotero, yo puedo hablar muy poco de la pelota, porque no soy, estoy calificado como para valorarlo, pero ha sido uno de los zurdos más grandes que ha tenido la pelota cubana. Pienso que en momentos han sido un poco injustos con él. Se habla muy poco de él, pero sin embargo los récords lo dicen todo. Y pienso que Pablo Miguel Abreu es un gran deportista, un gran hombre, un gran padre y un gran amigo. En mi opinión, puede haber sido el lanzador zurdo de mejores condiciones que ha tenido la pelota cubana. Y entre todos los lanzadores, me atrevo a ubicarlo entre los 4 o 5 mejores de la pelota revolucionaria. Pablo era un lanzador que destacaba mucho por su velocidad. Su recta, me imagino que alcanzaría
más de 95 millas. Y sobre todo el lanzamiento de rompimiento que tenía, la curva que tenía Pablo, que era un poco menos que imposible de batear, hacía una variación muy grande. Eso sumado con la estatura que él tenía y el alcance que tenía en el momento de lanzar. Pablo, todo el mundo recuerda aquí los partidos contra equipos como Santiago Cuba, que era un super equipo y llegaba a propinarle 15, 17 ponches. Una cosa increíble. Fue un gran pitcher. Fue uno de los mejores lanzadores que hubo en nuestro país. Poseedor de una buena recta, una tremenda curva. Le pichaba muy bien a los equipos orientales, ya que esos equipos generalmente han tenido dificultades con los pitchers sur y aquellos que tienen buen rompimiento. Estuvo en la selección nacional durante varios años y va a ser también el pitcher número 1 del equipo Cuba. En sentido general era un pitcher fuera de serie. Como persona, es una buena persona, un gran compañero, compartidor, muy jovial. Tuvimos buenas relaciones particulares, ¿no? Es decir, nuestro equipo siempre se llevaba bien, pero particularmente él y yo teníamos buenas relaciones. Y es lo que te puedo decir que en su tiempo en el béisbol, que fue relativamente corto porque se lastimó el brazo muy joven y ahí se perdió un talento muy grande. Pero bueno, así todo después regresó y tuvo también actuaciones, no tan despegante como la al principio, pero sí tuvo buenas actuaciones. Nosotros nos conocimos desde muy pequeños en las pequeñas categorías, 13, 14, 15, 16, jugamos juntos. Lo que tengo que decir que es tremenda, bellísima persona, una persona muy fiel, una amistad muy fiel. Antes de pelotero, es decir, como pelotero tiene tremenda calidad. Desde el comienzo fue un gran pitch, aunque quiero decirle que también era buen bateador, lo que era mejor lanzador que bateador. Estoy muy satisfecho de ser amigo de él, de haber jugado con él y también de haberme fajado con él, porque soy una cosa, soy sincero, tuve un encuentro con él de boxeo, es un boxeador, gané yo, para que sepa bien, gané yo, pero bueno, como te digo, una gran persona y muy contento y muy orgulloso de ser amigo de él. Pablo tiene una calidad inmensa, buena curva, buena recta y aparte tenía valor para pichar, tenía decisión, tenía coraje. Eso no se mide muchas veces, el que está afuera no lo ve, pero el que está dentro lo ve. Una gente de mucho coraje, mucho espíritu. Y como bateador también era bueno, yo me acuerdo que le di un poco de clase de bateo y eso, y bateaba bien también. Pero te diré que Pablo para mí fue de los grandes de Cuba, de todos los tiempos. La curva así, súper pronunciada, era vital en el equipo industrial. Ese equipo emblemático del béisbol cubano. Yo recuerdo que también en muchos sentidos Pablo seguía siendo un beisbolista con alma de niño y nosotros hasta cierto punto cuando nos damos cuenta empezábamos a regañarle porque Pablo tenía juegos importantes y se iba con nosotros a jugar el taco. Yo recuerdo que una vez Industrial estaba en pleno playoff y yo gané uno de los premios y tenía una casa en la playa y nos fuimos toda la familia, Luis, Fausto, Silvito, toda la familia, Gloria, y nos vinimos a la playa de Santa María a pasarnos una semana allí gozando en la playa en el fin de año. Y Pablo, corto ni presos, estaba con nosotros y estaba tan a su aire que no tenía la presión de ese playoff que estaba aconteciendo en nosotros. Y estaba con una naturalidad tremenda y tenía responsabilidad el otro día de un tremendo picheo. Y estaba con nosotros allí. Nosotros lo veíamos, lo gozábamos, jugábamos, dominó, estábamos hasta las 1500 jugando y hablando. Y Pablo con esa vitalidad se meneaba con mucha
energía, sin yo creo tener el sentido de esa responsabilidad que tenía el otro día. Y al otro día se fue al estadio y pichó, creo, uno de los juegos más impresionantes que lo he visto pichar a Pablo. A Pablo Miguel lo conocí en su época de deportista activo, cuando jugaba con el equipo Industriales, un excelente pitcher. Yo en esa época estaba con la orquesta Los Bambán y pues coincidíamos en todas las actividades y siempre andábamos, siempre estábamos en todas las actividades, siempre estaba con nosotros, Los Bambán y eso, porque él era muy amigo de varios músicos de la orquesta y ahí fue donde nos relacionamos. Posteriormente a eso, toca la casualidad que me mudo y vengo a vivir a la cuadra de su casa, al mismo reparto donde él vive, y coincidimos y en estos momentos pues somos vecinos. Pero Pablo Miguel Abreu, independientemente de ser un excelente deportista, de ser uno de las glorias del deporte cubano, de ser uno de los peloteros, de los pitchers que ha implantado récord aquí en una serie de eventos que ha participado, es una excelente persona, es una persona natural, una persona muy cariñosa, muy jovial, un amigo eterno, esos amigos que se están extinguiendo. Bueno, de eso Pablo Miguel es parte de eso. Pablo Miguel es parte de eso. Es un excelente hijo, un amigo, como ya había dicho anteriormente, realmente, ¿verdad? Una gente compartidora, cariñoso, donde quiera que nos aborda, donde quiera que nos vemos, pues siempre tiene el mismo carácter y la misma simpatía con sus amistades de tiempo. Nosotros, yo había dicho que nos conocimos estando en Los Bambán, pero parece que nos conocemos desde que él era niño y yo, bueno, soy mayor que él también, un poco más joven. No, le gusta la música, una gente, un perfecto cubano, dicharachero, cubano de que le gusta la música, se toma su trago, es decir, pero eso no le quita todas las otras cualidades, las que posee, que realmente son bien beneficiosas. Como deportista siempre lo admiré mucho, creo que fue un lanzador de los mejores que ha tenido Cuba, con muy poca edad hizo números bastante buenos, números envidiables para cualquier lanzador, y como persona creo que igualmente uno de mis grandes amigos, desde temprana edad siempre, como dije, nos llevamos muy bien y creo que lo admiro como persona y lo admiro igualmente como atleta. Está en Italia, pero él sabe que tiene las puertas abiertas aquí en el país y tiene lo suyo aquí, tiene su casa, tiene su familia y tiene un pueblo que lo quiere y tiene una madre que lo adora. Llegar aquí a Regio, que es otro tipo de ambiente, la gente son más tranquila, la gente se dedica más a lo que es su trabajo. Entonces el tiempo que le queda libre, entonces sí lo cogen para el béisbol, y así como tengo muchos alumnos, muchos atletas que le pasa lo mismo, tengo que esperar a que terminen el trabajo para poder entrenar, pero aquí me he trabajado bastante bien, me siento bastante bien en todos los equipos que voy, como lo que hago es hacer mi trabajo, que es lo que me gusta, entonces me siento bastante bien. Nació mi niño, que estoy contentísimo, que eso es la vida mía. No pensaba que podía haber tenido hijos y ya llevo 4 años batallando con este muchachito que es lo que me tiene loco, es mi punto de referimiento mayor que tengo, es hacerlo crecer bien, que le gusta la pelota, le gusta la música como a mí, le gusta todo lo que le gusta a mí, y entonces esa es la mayor satisfacción que tengo actualmente, que estoy bien con el equipo y estoy bien con mi familia y con mi hijo fundamentalmente. Mi papá, veo campeón.